Buen día, mis estudiantes de 10º grado de la asignatura de Biología. Les saluda la profesora Kenia Romero. En esta ocasión les compartiré el tema reproducción celular. Sabemos que cuando hablamos de reproducción celular también se refiere a lo que es la división celular, el ciclo que desarrolla la célula para producir nuevas células existentes. Las células de nuestro cuerpo se clasifican tanto en células somáticas como en células sexuales. Dentro de las somáticas tenemos, por ejemplo, las musculares, las de los tejidos epiteliales, las de las células de las neuronas como las del cerebro, las del hígado. Todas las células hepáticas se refieren a las del hígado, las de la piel, las musculares. Entonces, cuando nos referimos a células somáticas es a esas. Y cuando nos referimos a células sexuales se refiere a los del óvulo y espermatozoide. En este caso se da otro tipo de reproducción que es la meiosis. Nos vamos a enfocar en la mitosis, que es la que se refiere a las células somáticas. Y mitosis, jóvenes, sabemos que la teoría celular nos dice que todos los seres vivientes están formados por células y que de esas células provienen otras existentes. Las células se producen por un proceso de división celular, o sea, reproducción celular. Cuando una célula se divide también el núcleo y el citoplasma. La célula que se divide se le denomina célula madre y las que se generan se llaman células hijas. Por ejemplo, pueden ver acá, esta es la célula madre y las que se obtienen son las células hijas, que son idénticas a la madre. La división de las células, una célula no crece indefinidamente cuando llega a cierto tamaño, sino lo que pasa es que se divide. Y a medida que crece una célula, su superficie no crece tan rápido como es su volumen. Durante la interfase, el ADN dentro de los cromosomas se duplica y por lo tanto se duplica también el número de cromosomas. La célula entonces tiene dos juegos idénticos de cromosomas y está listo para lo que es la mitosis. Y quiero que observen esta imagen, porque aquí tenemos la fase de la mitosis y la interfase. Fíjense que la interfase no se considera parte de la mitosis, pero sí es donde la célula se prepara, porque ahí es donde se sintetizan las sustancias, se aumenta su tamaño y la cantidad de orgánulos. Y también en este proceso de la interfase, que está la G1, la S y la G2, es donde el ADN se duplica y se originan dos copias de información genética. Entonces, luego se pasa ya cuando ya ha hecho ese proceso la interfase, pasa a lo que son las 4 fases. Generalmente son 4 fases más distinguidas de lo que es la mitosis. Como fase 1 tenemos lo que es la profase, es donde el material cromosómico se condensa y se acortan las cromatinas. Entonces aquí pueden ver la imagen donde ya está la condensación de los cromosomas, aparecen los centriolos, que son estos de color amarillo, y desaparece el nucleolo. Como etapa número 2 tenemos la metafase. Lo que sucede es que los pares de cromátidas se mueven hacia adentro, hacia el centro y de la célula. El centrómetro de cada par de las cromátidas se pega a la fibra del uso mitótico y las cromátidas son gruesas y a menudo se enroscan unas sobre otras. Pueden observar acá, aquí se observa la placa de la metafase, donde están alineados y más engrosados los cromosomas.
Aquí en esta parte, en estos son los polos donde las fibras de uso se ubican. En la anafase podemos ver que el centrómero ya de cada cromátida se divide. Entonces, a diferencia del anterior, aquí estaban unidos los cromosomas, aquí se separan y se hacen pares de cromátidas que se dirigen a los polos. Ya estas vienen acercándose cada una hacia los polos. Y la cuarta fase, que es la telofase, pueden ver ustedes que los cromosomas nuevamente vuelven a su forma y se alargan. Se forma lo que es el uso mitótico, se rompe y reaparece ya nuevamente el nucleolo y se forma la membrana nuclear que está alrededor de cada una de ellas. Y por último sucede lo que es la citocinesis, que es la división del citoplasma. No es lo mismo decir la división del núcleo que eso está por separado, ¿verdad? El citoplasma es cuando se divide ya completamente para formar las dos nuevas células. Aquí está el proceso completo donde vimos, está la célula normal, el primer paso que es la profase, donde los cromosomas se desplazan, y la metafase donde se alinean, aquí donde se divide cada cromátida y se van para los polos, y aquí la cuarta fase donde ya se forma y se divide lo que es el citoplasma, en la citocinesis. Aquí están como resultado las dos nuevas células. Como conclusiones de la mitosis podemos decir que tanto en las plantas como en los animales tenemos como resultado dos células hijas idénticas, y que en la mitosis cada una necesita su tiempo para poder completarse sus fases, y el tiempo que se necesita para dividirse por completo va a depender de las condiciones ambientales. La mitosis es una forma de aumentar el número de células sin cambiar las características de las mismas. En los organismos unicelulares, la mitosis es la forma de reproducir mucha progenie idéntica, ¿verdad?, entre sí mismos. A esto es que se le denomina reproducción asexual. Muchas gracias, jóvenes. Espero que este video les sirva. Nos vemos pronto. Saludos a todos.